Hay una escena que jamás he olvidado. Vi a dos hombres comenzar exactamente el mismo camino. Los dos tenían sueños, talento y deseos de cambiar su vida. Un año después, uno había avanzado más de lo que imaginó, mientras el otro seguía diciendo, estoy esperando el momento correcto. La diferencia no fue el dinero, la suerte ni los contactos. Fue una sola palabra, disciplina. Descubrí entonces que la disciplina no es un castigo, es una decisión que se toma cuando nadie está mirando. Hoy quiero demostrarle que el éxito no pertenece a los más brillantes, sino a quienes son capaces de obedecer sus principios, incluso cuando sus emociones les dicen que se rindan. Permítame decirle algo que muchas personas tardan años en comprender. El talento impresiona, pero la disciplina transforma. He conocido personas extraordinariamente inteligentes que nunca construyeron una vida extraordinaria. También he conocido personas comunes, sin ventajas aparentes, que terminaron alcanzando resultados que parecían imposibles. ¿Qué hizo la diferencia? No fue el talento. Fue la capacidad de hacer lo que debía hacerse una y otra vez. Incluso cuando nadie los felicitaba, incluso cuando no había resultados inmediatos. Durante muchos años he tenido la oportunidad de convivir con personas de culturas muy diferentes. Eso me permitió observar algo que cambió por completo mi manera de entender el éxito. Hay lugares donde las personas no crecen creyendo que son especiales, crecen creyendo que tienen una responsabilidad diaria. No esperan sentirse inspiradas para cumplir con su deber, simplemente lo hacen. Aprenden desde pequeños que llegar a tiempo, terminar lo que empiezan, respetar su palabra y repetir correctamente una tarea miles de veces. Tiene mucho más valor que hacer algo brillante una sola vez. Mientras muchos buscan el secreto del éxito, ellos se concentran en perfeccionar lo básico. Y allí entendí una gran verdad. La disciplina convierte lo ordinario en extraordinario. Piense en un músico. Muchas personas aplauden el concierto, pero casi nadie imagina las miles de horas de práctica silenciosa que hubo antes de subir al escenario. Piense en un atleta. El día de la competencia todos observan la medalla, pero muy pocos ven las madrugadas, el cansancio, las lesiones y los entrenamientos repetidos cuando nadie estaba mirando. Los resultados siempre son visibles. La disciplina casi nunca lo es. Lo mismo ocurre con su vida. Quizá hoy usted quiere mejorar sus finanzas, fortalecer su familia, recuperar su salud o construir un negocio. La pregunta no es cuánto talento tiene. La verdadera pregunta es ¿qué está dispuesto a repetir cada día aunque todavía no vea resultados? Muchas personas abandonan demasiado rápido porque confunden la falta de resultados con la falta de progreso. Pero el progreso casi siempre ocurre en silencio. Es como sembrar una semilla. Durante semanas parece que no sucede nada. Sin embargo, debajo de la tierra las raíces están creciendo. Si cada día desentierra la semilla para comprobar si está funcionando, terminará destruyéndola. La disciplina entiende algo que la impaciencia jamás comprenderá. Primero crecen las raíces y después aparecen los frutos. Vivimos en una sociedad que celebra el talento instantáneo. Todos quieren aprender rápido, ganar rápido y triunfar rápido. Pero la vida no recompensa la velocidad, recompensa la constancia. Hay personas con enormes capacidades que desperdician su potencial porque solo trabajan cuando tienen ganas. En cambio, alguien con habilidades normales, pero con una disciplina inquebrantable, termina superándolos con el paso del tiempo. Observe, cualquier edificio sólido, nadie comienza por el techo, primero se construyen los cimientos. La disciplina son esos cimientos invisibles que sostienen todo lo demás. Sin ellos, cualquier éxito termina derrumbándose tarde o temprano. Cada vez que usted cumple un horario, termina una tarea, mantiene una promesa o hace lo correcto aunque nadie lo vea, está construyendo algo mucho más importante que un resultado. Está construyendo su identidad. Poco a poco deja de ser una persona que intenta ser disciplinada y empieza a convertirse en una persona disciplinada. Esa diferencia cambia absolutamente todo, porque las acciones pueden variar, pero la identidad permanece. No espere convertirse en alguien extraordinario haciendo cosas extraordinarias de vez en cuando. Conviértase en alguien extraordinario haciendo con excelencia
las cosas ordinarias todos los días. Ahí es donde nace la verdadera grandeza. Porque al final, el talento puede abrir una puerta, pero solo la disciplina tiene la fuerza para mantenerla abierta. Hay una idea que ha hecho mucho daño a nuestra forma de vivir. Nos enseñaron que primero debemos sentirnos motivados para actuar. Esperamos tener ganas de levantarnos temprano, ganas de estudiar, ganas de entrenar, ganas de trabajar con excelencia o ganas de cambiar. Pero la realidad es completamente distinta. Si usted espera que las emociones le den permiso para actuar, terminará viviendo bajo el control de algo que cambia todos los días. Las emociones son como el clima. Hay días soleados y días de tormenta. Imagine que un agricultor decidiera sembrar únicamente cuando el clima le parece perfecto. Muy probablemente nunca tendría una buena cosecha. Él entiende que existen días agradables y días difíciles, pero el trabajo debe hacerse de cualquier manera. Esa es la diferencia entre una persona que depende de la motivación y una persona que ha construido disciplina. Recuerdo que una de las enseñanzas que más transformó mi manera de entender el éxito nació al observar personas que vivían con un profundo sentido del deber. Ellos no preguntaban cada mañana si tenían ánimo para cumplir con sus responsabilidades, simplemente las cumplían. No porque fueran máquinas ni porque nunca se cansaran, sino porque entendían que el compromiso está por encima del estado de ánimo. Esa lección me hizo comprender que la disciplina no consiste en eliminar las emociones, sino en impedir que ellas dirijan nuestra vida. Muchos creen que las personas exitosas siempre están motivadas. No es verdad. Ellas también sienten cansancio, frustración, miedo e incluso dudas. La diferencia es que no toman decisiones basadas en lo que sienten en ese momento. Actúan basadas en los principios que eligieron cuando tenían claridad. Piense en alguien que decide cuidar su salud. Si solo hace ejercicio cuando tiene ganas, entrenará una vez por semana o quizá una vez al mes. Pero si convierte el ejercicio en un hábito, llegará un momento en que levantarse y entrenar dejará de ser una batalla diaria. Será simplemente parte de su vida. Igual que cepillarse los dientes o ponerse los zapatos antes de salir de casa. Eso mismo ocurre con cualquier área importante. Leer todos los días, ahorrar una parte de sus ingresos, estudiar una nueva habilidad, llegar puntual, cumplir su palabra o dedicar tiempo de calidad a su familia. Ninguna de estas acciones necesita motivación permanente, necesita hábitos sólidos. Muchas personas complican demasiado el cambio. Quieren transformar toda su vida en una sola semana y cuando descubren que no pueden sostener ese ritmo, abandonan todo. Pero los grandes cambios casi nunca nacen de decisiones gigantes. Nacen de pequeñas acciones repetidas, con paciencia. Si hoy quiere convertirse en una persona disciplinada, no piense primero en un año, piense en hoy. Pregúntese cuál es esa acción sencilla que sabe que debe hacer y hágala sin negociar con su mente. Mañana hará lo mismo. Después volverá a hacerlo. Poco a poco, lo que antes requería un enorme esfuerzo, comenzará a sentirse natural. Nuestra mente siempre buscará comodidad. Siempre encontrará una razón para descansar un poco más, dejar la tarea para después o justificar la falta de compromiso. Si cada vez escucha esa voz, ella se volverá más fuerte. Pero si aprende a obedecer sus principios antes que sus emociones, ocurrirá algo extraordinario. La mente dejará de discutir con usted porque entenderá que la decisión ya fue tomada. No se trata de vivir sin emociones. Se trata de que las emociones ocupen el lugar que les corresponde. Son excelentes para enriquecer la vida, pero son pésimas para dirigirla. Cuando el entusiasmo llegue, agradézcalo. Cuando desaparezca, continúe caminando. El hombre que depende de la motivación avanza solo cuando el viento sopla a su favor. El hombre disciplinado aprende a avanzar incluso cuando el viento está en contra. Y cuando sus hábitos dejan de depender de cómo se siente, los resultados dejan de depender de la suerte y comienzan a convertirse en una consecuencia inevitable de su constancia. Existe un momento que cambia la vida de cualquier persona y no ocurre cuando gana más dinero, cuando recibe un reconocimiento o cuando las circunstancias finalmente mejoran.
Ocurre el día en que deja de buscar responsables afuera y decide asumir toda la responsabilidad por su propia vida. Ese día comienza el verdadero crecimiento. Mientras usted siga creyendo que su futuro depende de otras personas, de la suerte, de la economía o de lo que ocurrió en el pasado, seguirá viviendo como alguien que espera. Pero cuando entiende que siempre puede decidir cómo responder a la realidad, deja de ser espectador y se convierte en protagonista. Durante mi vida he tenido la oportunidad de conocer personas que crecieron en condiciones muy difíciles. Algunas nacieron con muy pocos recursos. Enfrentaron rechazo, fracasos o circunstancias que nadie escogería vivir. Sin embargo, observé algo sorprendente. No eran las dificultades las que definían su destino, sino la decisión que tomaban frente a ellas. Mientras unos utilizaban su historia como una explicación para no avanzar, otros utilizaban exactamente esa misma historia como combustible para convertirse en personas más fuertes. Recuerdo haber aprendido una lección muy sencilla observando la diferencia entre dos formas de pensar. Hay quienes pasan años preguntando, ¿por qué me pasó esto? Y hay quienes se preguntan, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Parece una diferencia pequeña, pero cambia completamente la dirección de una vida. La primera pregunta mantiene a la persona atrapada en el pasado. La segunda la pone inmediatamente en movimiento. La disciplina nace precisamente en ese instante. Porque una persona que asume responsabilidad deja de gastar energía buscando culpables. Ya no pierde tiempo señalando a sus padres, a su jefe, al gobierno, a la sociedad o a la mala suerte, no porque ignore las injusticias o crea que todo fue fácil, sino porque entiende que culpar nunca ha construido un mejor futuro. Piense en alguien que quiere mejorar su situación económica. Puede pasar años diciendo que nunca tuvo oportunidades, o puede comenzar hoy mismo a aprender una nueva habilidad, administrar mejor su dinero y prepararse para las oportunidades que todavía no existen. Ambas personas enfrentan una realidad difícil, pero solo una está construyendo un camino diferente. Lo mismo ocurre con la salud. Hay quienes pasan años lamentándose por el estado de su cuerpo, mientras otros comienzan caminando 20 minutos al día. La diferencia no está en el punto de partida. La diferencia está en quién decidió hacerse responsable del siguiente paso. Asumir responsabilidad también significa dejar de negociar con la verdad. Significa mirarse al espejo con honestidad y preguntarse ¿qué parte de mi vida necesita cambiar porque yo la he descuidado? Esa pregunta incomoda, porque nos obliga a reconocer errores, malos hábitos y decisiones equivocadas, pero también libera. Porque si usted reconoce que una parte del problema depende de usted, entonces también descubre que una parte de la solución está en sus manos. Nadie construye disciplina mientras se considera una víctima permanente. La disciplina necesita libertad. Y la libertad comienza cuando acepta que, aunque no pueda controlar todo lo que sucede, sí puede controlar la calidad de sus decisiones. Cada decisión responsable fortalece su carácter. Cada excusa lo debilita. Cada compromiso cumplido le demuestra que puede confiar en usted mismo. Poco a poco deja de depender de las circunstancias y comienza a depender de sus principios. Ese cambio es invisible para muchos, pero transforma por completo la manera de caminar, de hablar, de pensar y de enfrentar los desafíos. No espere que la vida sea perfecta para actuar. Empiece a actuar con excelencia en medio de la realidad que tiene hoy. Porque las circunstancias pueden influir en su camino, pero jamás tienen la última palabra cuando un hombre decide asumir la responsabilidad total de su vida. Y el día que deje de buscar culpables y empiece a buscar decisiones, descubrirá que la disciplina siempre fue el resultado de hacerse completamente responsable de quien decide ser. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Todo aquello que usted evita hoy regresará mañana con más fuerza. Los problemas no desaparecen porque los ignore. Las decisiones importantes no dejan de existir porque las posponga. Al contrario, el tiempo suele aumentar el precio de aquello que no enfrentamos. Por eso la disciplina consiste muchas veces en hacer primero lo que menos queremos hacer. Vivimos en una época que nos invita constantemente a buscar comodidad. Todo parece diseñado para evitar el esfuerzo, para conseguir resultados inmediatos
y para escapar de cualquier incomodidad. Sin embargo, la vida sigue funcionando bajo un principio muy antiguo. Primero viene el esfuerzo y después la recompensa. Quien intenta invertir ese orden termina viviendo frustrado. Durante muchos años he observado algo que se repite en diferentes culturas y diferentes países. Las personas que logran construir una vida estable no son aquellas que nunca enfrentan dificultades. Son las que aprendieron a resolver los problemas cuando todavía eran pequeños. No esperan a que una deuda sea imposible de pagar para comenzar a organizar sus finanzas. No esperan a que una enfermedad los obligue a cambiar para empezar a cuidar su cuerpo. No esperan a perder una relación importante para aprender a escuchar, a respetar y a valorar a quienes aman. Recuerdo una enseñanza muy sencilla que escuché hace tiempo. Si encuentra una pequeña grieta en la pared de su casa, la repara de inmediato. Nadie espera que toda la pared se derrumbe para actuar. Sin embargo, eso mismo hacemos con nuestra vida. Ignoramos pequeños hábitos negativos, pequeñas mentiras, pequeñas irresponsabilidades y pequeñas decisiones equivocadas. Pensamos que no tienen importancia, pero con el paso del tiempo esas pequeñas grietas terminan convirtiéndose en enormes problemas. La disciplina tiene la capacidad de ver lo que otros no quieren mirar. Es capaz de enfrentar conversaciones incómodas antes de que el silencio destruya una relación. Es capaz de estudiar hoy para no lamentar mañana las oportunidades perdidas. Es capaz de ahorrar cuando hay dinero para no desesperarse cuando llegan los tiempos difíciles. Piensa en un estudiante que tiene un examen dentro de un mes. Cada día tiene la oportunidad de estudiar 1 hora. Parece poco, parece que no hace diferencia, pero decide dejarlo para después, porque todavía queda mucho tiempo. Cuando finalmente llega la última noche, intenta aprender en pocas horas lo que pudo haber construido con tranquilidad durante semanas. El problema no fue la falta de capacidad, fue haber cambiado disciplina por comodidad. Lo mismo ocurre en el trabajo. Hay personas que responden sus responsabilidades apenas llegan. Otras las acumulan hasta sentirse completamente abrumadas. Ambas tenían las mismas 24 horas. La diferencia fue la decisión de enfrentar primero lo importante en lugar de buscar la satisfacción inmediata de hacer solo aquello que resulta fácil. También sucede con el carácter. Cada vez que evita pedir perdón cuando sabe que se equivocó, cada vez que pospone una conversación necesaria o deja pasar una mala actitud sin corregirla, está sembrando conflictos que crecerán con el tiempo. La disciplina emocional también consiste en resolver hoy lo que podría convertirse mañana en una carga mucho más pesada. He aprendido que las personas fuertes no son las que disfrutan la incomodidad, son aquellas que entienden su propósito, saben que detrás de cada sacrificio consciente existe una recompensa silenciosa. Cuando otros descansan antes de tiempo, ellos siguen construyendo. Cuando otros buscan excusas, ellos buscan soluciones. No porque sea fácil, sino porque comprenden que la tranquilidad del futuro siempre se compra con el esfuerzo del presente. Cada decisión difícil que toma hoy fortalece una parte de su carácter. Cada vez que hace lo correcto, aunque no tenga ganas, está enviando un mensaje poderoso a su mente. Soy una persona que no huye de sus responsabilidades. Poco a poco, esa identidad comienza a crecer. Lo que antes parecía un sacrificio empieza a convertirse en una forma natural de vivir. No espere a que los problemas lo obliguen a cambiar. Cambie antes de que los problemas crezcan. Porque el hombre disciplinado entiende que el precio de actuar hoy siempre será mucho menor que el precio de arrepentirse mañana. Y quien aprende a enfrentar lo difícil cuando todavía es pequeño, termina disfrutando una paz que muy pocos llegan a conocer. Hay una relación que determinará la calidad de toda su vida. Y no es solamente la relación que tiene con su familia, con sus amigos o con las personas que lo rodean. Es la relación que tiene consigo mismo. Porque antes de pedir respeto al mundo, usted debe aprender a respetar su propia palabra. Y una de las formas más poderosas de construir ese respeto interno es cumplir las promesas que se hace cuando nadie está mirando. Muchas personas creen que la confianza en uno mismo nace de los reconocimientos, de los aplausos o de los logros externos. Pero la verdadera confianza nace en momentos silenciosos,
cuando usted decide hacer algo y realmente lo hace. Cuando dice, mañana me levantaré temprano y se levanta. Cuando dice, voy a terminar este proyecto y lo termina. Cuando dice, voy a cambiar este hábito y comienza a trabajar en ello. Cada pequeña promesa cumplida es una prueba que le demuestra a su mente que usted puede confiar en usted mismo. Durante mi vida he observado que las personas más fuertes no son aquellas que nunca fallan. Son aquellas que han desarrollado una relación sólida con su propia palabra. Personas que aprendieron a no depender de las circunstancias para actuar correctamente. Porque todos podemos ser disciplinados cuando las condiciones son perfectas. El verdadero carácter aparece cuando nadie nos obliga, cuando nadie nos observa y cuando sería mucho más fácil abandonar. Recuerdo una enseñanza que siempre me ha marcado. El carácter no se construye en los grandes momentos, se construye en las pequeñas decisiones diarias. La forma en que usted organiza su tiempo, la manera en que cumple sus responsabilidades, la actitud con la que enfrenta una dificultad y la honestidad con la que reconoce sus errores, están formando constantemente la persona que será mañana. Piense en alguien que constantemente se promete cambiar, pero nunca actúa. Dice que comenzará a estudiar, pero nunca empieza. Dice que cuidará su salud, pero siempre encuentra una excusa. Dice que dejará un mal hábito, pero continúa repitiéndolo. Con el tiempo, el problema más grande no es solamente el hábito negativo. El problema es que esa persona comienza a perder confianza en sí misma. Empieza a creer que sus propias palabras no tienen valor. Y cuando un hombre pierde confianza en su propia palabra, pierde una parte importante de su fuerza interior. Porque si usted no puede confiar en usted mismo, cualquier objetivo parece demasiado difícil. Pero lo contrario también es verdad. Cada vez que cumple una promesa, aunque sea pequeña, está reconstruyendo esa confianza. Es como colocar un ladrillo en la construcción de una casa. Un solo ladrillo parece insignificante, pero miles de ellos crean una estructura imposible de derribar. Por eso la disciplina no comienza con grandes sacrificios. Comienza con pequeños compromisos que usted decide respetar. Empiece por cosas sencillas. Si dice que leerá 10 páginas, léalas. Si dice que caminará 30 minutos, camine. Si dice que terminará una tarea, termínela. No subestime el poder de esas pequeñas victorias, porque ellas están entrenando algo mucho más importante que un hábito. Están entrenando su identidad. Un hombre que cumple su palabra desarrolla integridad. Y la integridad significa que sus acciones coinciden con sus principios. No necesita fingir ser fuerte porque sabe en lo profundo de su interior que puede contar consigo mismo. La sociedad puede quitarle muchas cosas. Puede quitarle una oportunidad, un reconocimiento o una posición. Pero mientras conserve la capacidad de confiar en su propia palabra, siempre tendrá la herramienta más poderosa para reconstruir su camino. Cuide las promesas que se hace a usted mismo, porque cada una de ellas está creando al hombre en el que se convertirá. Cuando cumples tu palabra contigo mismo, construyes un carácter que nadie puede quitarte. Existe una batalla que todo ser humano enfrenta, una batalla que no ocurre afuera, sino dentro de su propia mente. Muchas personas creen que su mayor desafío son las circunstancias, los problemas económicos, las dificultades familiares, las opiniones de otros o los obstáculos que aparecen en el camino. Pero con el tiempo he aprendido algo importante. Antes de conquistar cualquier situación externa, primero debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Porque una mente sin dirección puede convertir una pequeña dificultad en un problema enorme. Una persona puede tener una buena oportunidad frente a ella y perderla por miedo. Puede tener grandes capacidades y desperdiciarlas por pensamientos negativos. Puede estar rodeada de personas que la apoyan y aún así sentirse derrotada si internamente ha perdido el control. Durante mis años de aprendizaje y observación, he visto personas enfrentarse a situaciones muy diferentes. Algunas, con pocos recursos, lograron construir vidas admirables porque tenían una mente entrenada para buscar soluciones. Otras
teniendo muchas ventajas, terminaron paralizadas, porque permitieron que sus pensamientos fueran gobernados por el miedo, la queja o la desesperación. La diferencia no siempre está en lo que sucede. Muchas veces está en la interpretación que hacemos de lo que sucede. Imagine dos personas que pierden un empleo. Una puede decir, mi vida terminó, no tengo oportunidad, todo está en mi contra. La otra puede decir, esta situación es difícil, pero debo pensar qué puedo aprender, qué puedo mejorar y qué acción puedo tomar. La circunstancia es la misma. El resultado dependerá de la mente que enfrenta esa circunstancia. Dominar la mente no significa fingir que los problemas no existen. No significa repetir frases positivas mientras se ignora la realidad. Significa tener la capacidad de observar una dificultad sin permitir que esa dificultad controle sus decisiones. Significa sentir miedo, pero aún así avanzar. Sentir cansancio, pero cumplir con su responsabilidad. Sentir incertidumbre, pero mantener la dirección. Recuerdo una enseñanza que siempre me ha parecido fundamental. Una persona que no domina su mente termina siendo esclava de sus propios pensamientos. Cada emoción se convierte en una orden, cada miedo se convierte en una limitación, cada crítica se convierte en una razón para detenerse. Pero una persona disciplinada aprende a escuchar sus pensamientos sin obedecer automáticamente todos ellos. Su mente puede decirle, no puedes hacerlo. Su disciplina responde, voy a intentarlo. Su mente puede decirle, es demasiado difícil. Su disciplina responde, daré un paso más. Ahí comienza la verdadera fortaleza. La disciplina mental también consiste en cuidar aquello que permite entrar en su pensamiento. Las palabras que escucha, las personas con las que se rodea, la información que consume y las historias que se repite diariamente están formando su manera de ver el mundo. Una mente alimentada constantemente con negatividad terminará viendo obstáculos donde existen oportunidades. Por eso, un hombre disciplinado no solamente entrena su cuerpo o sus hábitos externos, también entrena su conversación interna. Aprende a reemplazar la queja por la responsabilidad, la desesperación por la acción y la duda por la preparación. No siempre podrá controlar lo que ocurre mañana. No podrá controlar las decisiones de otras personas, ni evitar todos los problemas de la vida. Pero sí puede decidir qué tipo de persona será cuando esos problemas lleguen. La verdadera libertad comienza cuando sus circunstancias dejan de controlar su identidad, cuando entiende que su poder no está en evitar las tormentas, sino en desarrollar la fuerza necesaria para atravesarlas, porque el hombre que domina su mente deja de ser víctima de las circunstancias y comienza a convertirse en el creador de su propio destino. Hay una idea que muchas personas subestiman porque parece demasiado simple para ser poderosa. Creen que para transformar su vida necesitan hacer algo enorme, tomar una decisión extraordinaria o esperar una oportunidad que cambie todo de repente. Pero la mayoría de las grandes transformaciones no comienzan con un momento espectacular. Comienzan con pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo. La naturaleza nos enseña esta lección constantemente. Un río no crea un gran camino en la montaña con un solo golpe de fuerza. Lo hace mediante miles de movimientos pequeños y constantes durante años. Una gota de agua parece insignificante, pero cuando cae una y otra vez sobre la misma superficie, tiene la capacidad de transformar incluso la piedra más resistente. Así funciona la disciplina en la vida de una persona. Durante mi camino he aprendido que las personas suelen mirar únicamente los resultados finales. Ven a alguien exitoso y piensan, tuvo suerte, nació con talento, encontró una oportunidad, pero casi nunca observan los pequeños hábitos que esa persona construyó durante años. No ven las horas de estudio cuando nadie estaba mirando. No ven las decisiones correctas tomadas en días difíciles. No ven las pequeñas renuncias que hicieron posible un gran resultado. Un árbol enorme alguna vez fue una pequeña semilla,
Nadie se sorprende cuando ve un árbol grande porque entiende que necesitó tiempo para crecer. Sin embargo, muchas personas se frustran con su propio crecimiento porque esperan convertirse en una versión mejor de sí mismas de la noche a la mañana. Quieren resultados de años con esfuerzos de pocos días. La disciplina nos enseña a respetar el proceso. Piensa en una persona que quiere mejorar su condición física. Puede parecer que caminar 20 minutos hoy no cambia nada. Una comida saludable parece no tener impacto. Un entrenamiento más parece insignificante. Pero cuando esas pequeñas decisiones se repiten durante meses, el cuerpo cambia. Lo mismo sucede con la mente, las finanzas, las relaciones y cualquier área importante de la vida. Los pequeños actos son votos diarios por la persona que usted quiere convertirse. Cada vez que lee unas páginas, está construyendo conocimiento. Cada vez que ahorra una pequeña cantidad, está construyendo estabilidad. Cada vez que cumple una promesa, está construyendo carácter. Cada vez que controla una reacción impulsiva, está construyendo madurez emocional. Muchas personas abandonan porque no ven resultados inmediatos, pero olvidan que la mayoría de los cambios importantes ocurren primero en lo invisible. Antes de que una persona vea resultados externos, debe construir una base interna. Primero cambia la manera de pensar, después cambia la manera de actuar y finalmente cambian los resultados. Recuerdo una enseñanza que siempre me ha acompañado. No debemos despreciar los comienzos pequeños. Muchas veces una persona no empieza porque piensa que su esfuerzo es demasiado pequeño para hacer una diferencia. Pero una vida extraordinaria no se construye con acciones perfectas, se construye con acciones constantes. La pregunta no es si hoy puede cambiar toda su vida. La pregunta es si hoy puede tomar una decisión correcta. Porque una decisión correcta repetida muchas veces termina convirtiéndose en una nueva realidad. La disciplina no exige que sea perfecto, exige que sea constante. Habrá días en los que fallará, días en los que tendrá menos energía y momentos en los que sentirá que avanza lentamente. Pero mientras mantenga el compromiso de regresar al camino, seguirá construyendo. Nunca subestime el poder de hacer algo pequeño de manera extraordinaria durante mucho tiempo. Las montañas más grandes se construyen con pequeñas piedras colocadas una después de otra. Porque al final, los grandes resultados no nacen de un solo esfuerzo gigante, nacen de pequeñas acciones que nunca dejaron de repetirse. Hay una verdad que muchas personas no quieren aceptar. La comodidad puede convertirse en una prisión silenciosa. No es una prisión con paredes visibles, no tiene candados ni cadenas, pero mantiene a muchas personas atrapadas durante años en una vida que no representa todo su potencial. Y lo más peligroso es que esa prisión se siente agradable al principio. La comodidad ofrece descanso, evita riesgos y nos hace sentir seguros, pero también puede alejarnos lentamente de la persona que podríamos llegar a ser. A lo largo de mi vida he observado algo que se repite constantemente. Las personas que logran crecer y superar sus propios límites no son aquellas que aman sufrir. Nadie disfruta naturalmente la dificultad. La diferencia es que ellas entienden que toda evolución requiere atravesar momentos incómodos. Comprenden que si siempre eligen lo fácil, terminarán construyendo una vida limitada. Recuerdo una enseñanza que aprendí observando diferentes culturas y formas de vida. Cuando una persona se acostumbra demasiado a la comodidad, empieza a perder la capacidad de enfrentar desafíos. Es como un músculo que nunca se utiliza. Con el tiempo pierde fuerza. La disciplina funciona exactamente al contrario. Cada vez que enfrenta algo difícil, cada vez que hace algo que no quiere hacer pero sabe que debe hacer, está fortaleciendo una parte de sí mismo. Piense en alguien que quiere aprender un nuevo idioma. Al principio se siente torpe, comete errores y puede sentir vergüenza al hablar. La comodidad le dirá, no lo intentes, evita equivocarte. Pero la disciplina le dice, cada error es parte del aprendizaje. Después de meses de práctica, aquello que parecía imposible se vuelve natural.
Lo mismo ocurre con cualquier meta importante. Una persona que quiere mejorar su situación económica tendrá que aprender cosas nuevas, tomar decisiones diferentes y salir de hábitos que la mantienen estancada. Una persona que quiere mejorar sus relaciones tendrá que aprender a escuchar, reconocer errores y tener conversaciones difíciles. Una persona que quiere fortalecer su carácter tendrá que enfrentarse a sus propias debilidades. La comodidad siempre busca proteger la versión actual de usted. Le dice que no cambie porque cambiar implica incertidumbre. Le recuerda los riesgos, los posibles fracasos y las dificultades, pero pocas veces le muestra el precio de quedarse exactamente donde está, porque también existe un costo por no actuar, existe un costo por no intentar, existe un costo por permitir que los años pasen mientras sus sueños permanecen en el mismo lugar. Muchas personas no fracasan porque hayan intentado y fallado. Fracasan porque nunca tuvieron el valor de intentarlo. Eligieron una vida cómoda en el presente, pero después tuvieron que cargar con la incomodidad del arrepentimiento. La disciplina consiste en aprender a elegir una incomodidad temporal para obtener una satisfacción más profunda en el futuro. Estudiar cuando otros descansan. Trabajar en sus objetivos cuando otros buscan distracciones. Mantener sus principios cuando sería más fácil rendirse. Estas decisiones pueden parecer pequeñas, pero están formando una identidad más fuerte. No confunda comodidad con paz. La verdadera paz no viene de evitar todos los desafíos. Viene de saber que usted tiene la capacidad de enfrentarlos. Una persona que siempre huye de la dificultad vive con miedo de perder lo que tiene. Pero una persona disciplinada desarrolla confianza porque sabe que aunque pierda algo, puede volver a construir. Una vida extraordinaria nunca se encuentra dentro de una zona donde todo es fácil. Se encuentra al otro lado de la decisión de crecer, porque cuando abandona la comodidad que lo limita, descubre la fuerza que siempre estuvo dentro de usted. Hay algo que he aprendido con el paso de los años. Las personas pueden escuchar sus palabras, pero siempre terminarán observando sus acciones. Usted puede decir muchas cosas sobre quién es, sobre lo que cree y sobre lo que piensa hacer, pero la verdadera identidad de una persona se revela en aquello que hace cuando nadie está mirando. La disciplina tiene una característica especial. No necesita anunciarse, no necesita buscar reconocimiento ni demostrar constantemente su valor. Una persona disciplinada simplemente actúa de acuerdo con sus principios y con el tiempo sus resultados hablan más fuerte que cualquier discurso. En mi vida he tenido la oportunidad de observar personas que no tenían grandes títulos, grandes recursos o una posición de influencia, pero que lograban inspirar profundamente a quienes las rodeaban. ¿Por qué? Porque existía una coherencia entre sus palabras y sus acciones. Decían que valoraban el esfuerzo y se esforzaban. Decían que respetaban a los demás y trataban a las personas con respeto. Decían que tenían compromiso y cumplían incluso cuando era difícil. Esa coherencia tiene un poder enorme. Muchas personas quieren influir en otros intentando convencerlos con discursos, pero olvidan que el ejemplo siempre será la forma más poderosa de enseñanza. Un padre puede decirle a sus hijos que sean responsables, pero si ellos observan que él nunca cumple sus compromisos, sus palabras pierden fuerza. Un líder puede hablar de disciplina, pero si abandona sus propias responsabilidades cuando aparecen dificultades, nadie seguirá su ejemplo. Las personas no siguen solamente lo que usted dice, siguen lo que usted demuestra. Recuerdo una enseñanza que me marcó profundamente. El verdadero liderazgo comienza con el liderazgo personal. Antes de intentar cambiar a otros, una persona debe aprender a gobernarse a sí misma. Antes de pedir respeto, debe demostrar respeto. Antes de exigir compromiso, debe mostrar compromiso. Un hombre disciplinado no busca ser admirado, busca ser íntegro. Y precisamente por eso termina siendo admirado. Piense en un atleta. Nadie ve todas las horas de entrenamiento cuando todavía no existe una recompensa. Nadie ve los momentos donde debe levantarse cansado, seguir un plan y mantener una rutina mientras otros descansan. Pero cuando llega el día de la competencia, todos observan el resultado. Lo que pocos entienden es que ese resultado fue construido mucho antes, en momentos donde nadie estaba prestando atención. Así funciona la vida.
La disciplina silenciosa crea una reputación sólida. Cuando usted llega a tiempo, cuando cumple su palabra, cuando mantiene la calma bajo presión y cuando hace lo correcto, aunque nadie pueda premiarlo, está enviando un mensaje al mundo: soy una persona confiable. Y la confianza no se exige, se construye. Una persona disciplinada también inspira porque demuestra que es posible superar las dificultades. Cuando otros ven a alguien que mantiene su dirección en momentos complicados, reciben una prueba de que ellos también pueden fortalecerse. A veces una acción constante puede motivar más que 100 frases de motivación. No subestime el impacto de su ejemplo. Quizá alguien cercano está observando cómo enfrenta sus problemas, cómo trata a otros, cómo maneja sus responsabilidades y cómo responde cuando las cosas no salen como esperaba. Tal vez nunca se lo diga, pero sus acciones pueden convertirse en una enseñanza para esa persona. La verdadera influencia no nace de intentar parecer importante. Nace de convertirse en alguien digno de confianza. Porque al final, las palabras pueden inspirar por un momento, pero una vida disciplinada puede inspirar durante generaciones. Hay un momento en el camino de una persona donde la disciplina deja de sentirse como una obligación y comienza a convertirse en parte de quien es. Ese es el punto donde ocurre la verdadera transformación. Porque al principio, ser disciplinado puede sentirse como una lucha constante. Tiene que recordarse a sí mismo, levantarse temprano, cumplir sus compromisos, controlar sus impulsos y hacer aquello que sabe que debe hacer aunque no tenga deseos de hacerlo. Pero con el tiempo, esas decisiones repetidas comienzan a moldear algo mucho más profundo: su identidad. Muchas personas intentan cambiar sus resultados sin cambiar la imagen que tienen de sí mismas. Quieren tener éxito, pero siguen pensando como alguien que abandona fácilmente. Quieren tener una vida ordenada, pero continúan identificándose como una persona desorganizada. Quieren alcanzar grandes metas, pero mantienen hábitos que pertenecen a la versión antigua de ellos mismos. El verdadero cambio comienza cuando deja de preguntarse solamente ¿qué debo hacer? Y empieza a preguntarse ¿en quién me estoy convirtiendo? Durante mi vida he aprendido que las acciones repetidas tienen un poder mucho mayor del que imaginamos. Una persona no construye carácter con una sola decisión importante. Lo construye con cientos de pequeñas decisiones diarias. Cada vez que cumple una promesa, fortalece su identidad. Cada vez que supera una excusa, fortalece su voluntad. Cada vez que hace lo correcto, aunque nadie lo vea, se acerca más a la persona que desea ser. Piense en alguien que quiere convertirse en una persona saludable. Al principio, debe obligarse a levantarse, preparar una comida diferente o cambiar hábitos que ha tenido durante años. Es difícil porque todavía existe una parte de su mente que pertenece a la antigua versión de sí mismo. Esa versión busca comodidad, busca lo conocido y quiere regresar a lo fácil. Pero si continúa, algo comienza a cambiar. Después de semanas y meses de esfuerzo, ya no piensa como alguien que está intentando cuidar su salud. Empieza a pensar como una persona saludable. El ejercicio deja de ser un sacrificio y se convierte en parte de su rutina. La disciplina dejó de ser algo que hace, se convirtió en algo que es. Lo mismo ocurre con el estudio, el trabajo, las finanzas y las relaciones. La excelencia no aparece porque una persona tenga un día perfecto. Aparece porque ha construido una identidad que no le permite conformarse con menos. Recuerdo una enseñanza que siempre me ha acompañado. Primero usted construye sus hábitos. Después sus hábitos lo construyen a usted. Al principio parece que usted está luchando contra sus propias debilidades, pero llega un momento donde esas nuevas acciones comienzan a protegerlo de sus antiguas tendencias. La persona disciplinada no es aquella que nunca siente pereza, miedo o cansancio. Es aquella que ha decidido que sus objetivos son más importantes que sus momentos de debilidad. Y aquí existe una diferencia enorme entre intentar ser disciplinado y convertirse en una persona disciplinada. Cuando solo intenta, cualquier dificultad puede detenerlo. Pero cuando forma parte de su identidad, actuar correctamente se vuelve natural. Usted ya no necesita convencer constantemente a su mente porque sabe quién es. Una persona que se identifica como disciplinada no depende de la motivación del momento.
No necesita que alguien la supervise. No necesita aplausos para continuar. Tiene una razón interna que la mantiene firme. Por eso debe obligarse al principio. Debe hacer el esfuerzo cuando todavía cuesta. Debe elegir el camino correcto cuando todavía no es cómodo. Porque cada vez que vence una pequeña batalla interna, está entrenando la versión más fuerte de usted mismo. No busque solamente alcanzar metas. Busque convertirse en la persona capaz de alcanzarlas. Porque cuando la disciplina se convierte en su identidad, los resultados dejan de ser una posibilidad y se convierten en una consecuencia de quién usted ha decidido ser. Hoy quiero que se quede con una idea que puede cambiar completamente la manera en que observa su vida. La disciplina no es una herramienta que utiliza solamente cuando quiere alcanzar una meta. La disciplina es la forma en la que construye la persona que está destinado a ser. A lo largo de este mensaje hemos hablado de algo fundamental. Nadie cambia su vida esperando que las circunstancias sean perfectas. El cambio comienza cuando una persona decide tomar el control de sus decisiones, de sus hábitos, de sus pensamientos y de sus acciones diarias. Porque el futuro no se construye en un solo momento de inspiración, se construye en esos pequeños momentos donde usted decide hacer lo correcto aunque sea difícil. Recuerde que el talento puede darle una ventaja, pero la disciplina es lo que le permite avanzar cuando esa ventaja desaparece. La motivación puede iniciar un camino, pero solamente el compromiso puede mantenerlo. Las emociones pueden cambiar cada día, pero sus principios deben permanecer firmes. No espere convertirse en una persona diferente para comenzar a actuar diferente. Actúe diferente y poco a poco se convertirá en esa nueva persona. Cada promesa que cumple, cada excusa que supera y cada pequeño esfuerzo que realiza está creando una versión más fuerte de usted mismo. Habrá días donde será difícil. Habrá momentos donde dudará, donde sentirá cansancio y donde parecerá que el progreso es demasiado lento. Pero recuerde algo, las grandes construcciones no se levantan en un día. Se levantan con paciencia, con constancia y con disciplina. La vida no necesita una versión perfecta de usted. Necesita una versión comprometida. Una persona que esté dispuesta a levantarse después de caer, corregir después de equivocarse y continuar después de enfrentar dificultades. La disciplina es una decisión que se renueva todos los días. Y cada día que elige mantener esa decisión, se acerca más a la persona que siempre quiso ser. Porque al final, la disciplina no solo cambia sus resultados, cambia su identidad. Y cuando cambia su identidad, cambia toda su vida.